días, familia. Sean todos bienvenidos un día más a, a este, ¿no? Nuestro programa, vuestro programa, para continuar con nuestro estudio. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 27 de Números. Continuamos en número 27. Y vamos a continuar. Dice el capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre sus familias por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y los hijos de Israel hablarás, y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, pues daréis su herencia a su pariente más cercano, de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Zin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim. Delante de Jehová por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación.
y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado, por mano de Moisés. Bueno, aquí vemos que en estos versículos que leemos de Números 27, ¿verdad? Aquí vemos que en estos primeros 11 versículos, pues vemos que hay una petición por parte de las hijas de Zelofead, ¿no? Y bueno, y vemos aquí que estas hijas pues están pidiendo una herencia, ¿no? Que ellas pues creen que les corresponde. Y vemos que pues bueno, Moisés se encuentra con este problemilla, con este problema, y vemos que Moisés pues tiene que consultar a Dios porque no sabía no sabe cómo resolver, ¿no?, este problema. Y vemos que pues bueno, pues tuvo que acudir directamente al Señor. Y vemos porque, claro, vemos que Zelofead había muerto en el desierto, ¿no? Había muerto junto con toda esa generación, y había dejado, pues tenía 5 hijas, pero vemos aquí, leemos en los versículos que claro, que Zelofead pues no tenía hijos, no tenía varón, no tenía ningún varón. Y claro, y vemos pues claro, vemos que en aquellos tiempos pues la ley, vemos que la ley pues como que solo eran los hijos varones, ¿no?, quienes podían heredar una propiedad, ¿no?, heredar las herencias. Bueno, que eso hoy en día también lo vemos en algunos países, ¿no? En algunos países vemos que pues, la mujer pues no tiene derecho a nada, o se tienen que casar si quieren coger herencia, y eso hoy en día pues los vemos en algunos países, ¿no? La mujer no tiene derecho a nada, y bueno, en fin, y entonces vemos que aquí pues parece ser que como aquí no había varón, no había varón, pero vemos que estas hijas pues ellas vienen a pedir su herencia, y vemos unas hijas, ¿no?, que parecen que eran unas hijas hechas y derechas, como yo digo, ¿no? Ellas venían, se dirigen a Moisés y le piden que les dé esa, le piden a Moisés que les dé esa heredad de entre los hermanos de su padre, ¿no?, que les pertenecía. Y bueno, la verdad es que después vemos aquí que cómo Dios resuelve, ¿no?, este problema, y dice que sí, que, que, que le tiene que dar esta herencia. Vemos que cómo Dios resuelve, ¿no?, este problema, y lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Cuando nos encontramos con algún problema, ¿verdad? O cuando gente de nuestros hermanos en la congregación, ¿no?, nos encontramos que tenemos algún problema, sea de este tipo, sea de otro, y no sabemos cómo resolver, ¿verdad? Pues nosotros nos ponemos en oración delante de Papá Dios para dejar en sus manos y que sea Él el que nos dé la respuesta. Pero vemos hoy en día, ¿no?, que hoy en día se habla mucho, se está hablando bastante sobre la situación de los derechos de la mujer, ¿no? Pero encontramos aquí en la Biblia que bueno, que a pesar de, bueno, la Biblia de tanto, vemos aquí cuántos miles de años atrás, y mira lo que nos encontramos en la Biblia, ¿no? No nos encontramos algo como machista, ¿no?
y vemos que, bueno, creo que hay quienes han tratado de hablar en contra de la Biblia, ¿no? Pues diciendo que bueno, que hay muchas personas que, bueno, pueden pensar que la Biblia solamente favorece al varón, ¿no? Favorece al hombre y, y bueno, y deja a la mujer como a un lado, ¿no? Pero bueno, vemos y leemos en la Biblia, vemos en la palabra de Dios que reconoce a las mujeres, vemos como aquí, ¿no? Como Dios reconoce esos derechos, ¿no? Sus derechos a la mujer. Y bueno, y también esto, hay un versículo clave que encontramos que habla sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Y eso se encuentra en Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 28. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde dice el apóstol Pablo, que dice que en Cristo no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice. Y entonces vemos que aquí pues vemos que realmente a nosotros nos pasará también muchas veces, pero bueno, oramos y dejamos los problemas que no podemos solucionar porque los dejamos en manos de Dios y vemos que Moisés toma una buena decisión, ¿no? De esa decisión de hablar, eh, de hablar con Papá Dios, de hablar con Dios, dejar ese problema, llevar ese problema delante de Él y, y vemos que el Señor les responde, ¿no? El Señor les responde y vemos aquí eh, algo, ¿no? Que no podemos decir o que mucha gente podían pensar que somos unos machistas, ¿no? Como he dicho hace un momentito. Vemos aquí que Dios respalda los derechos de la mujer, los derechos femeninos, ¿no? Y encontramos aquí pues esa ley, esas leyes, ¿no? Que viviendo en una época, viviendo en una época, cuántos miles de años atrás, vemos como en aquellos tiempos, ¿no? Cuando a lo mejor, bueno, y en algunos países, como he dicho antes, ¿no? Que la mujer pues no se le trata bien, no se le trata como se le tiene que tratar, ¿no? Y, se le tratan mal, porque la verdad es que hay países donde la mujer no tiene derecho ni voz ni voto y se les tratan bastante mal, ¿no? Pero esto ocurre, como he dicho, en muchos países, ¿no? En algunos lugares del mundo y esas mujeres pues carecen de cualquier derecho. Ellas no pueden hablar ni decir nada. Pero vemos como hoy en día, la mujer, bueno, la mujer de hoy en día debe de dar gracias, ¿no? Por la palabra de Dios, porque aquí vemos en la Biblia, después de hace tantos miles de años atrás, antes de Jesucristo, vemos como es la Biblia la que primero reconoció a estas mujeres con sus derechos, ¿no? Y como dice el versículo 7, ¿no? Aquí en el versículo 7, como dice que bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas, ¿no? Y aquí vemos que le da la posesión, ¿no? Lo que dice, y vemos que en la Biblia es un libro que alguien que piensan, ¿no? Las mujeres de hoy en día que bueno, que solamente el hombre tiene la autoridad y la mujer no es nada, y vemos que se equivocan, ¿no? Porque el Señor sí le da a la mujer, escrito desde hace mucho tiempo, los derechos, ¿no? Dios reconoce esos derechos sobre la mujer.
Y, y como he dicho, ¿no? Esto ocurrió hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y, y vemos que aquí aprendemos, ¿no? De esta maravillosa lección, ¿no? Y bueno, y continuando en el versículo 12, aquí nos encontramos que bueno, que Moisés, el Señor, tiene que poner un sustituto, ¿no? Y es Josué, es designado como sucesor de Moisés. Y bueno, leemos aquí que entendemos, ¿no? Que llegamos a una situación, ¿no? En el que después de tanto tiempo, ¿no? Pues vemos que un poco triste, ¿no? Porque hemos visto a Moisés durante bastante tiempo y bueno, y pues es una situación un poco triste porque vemos que llega su hora, ¿no? Tiene que irse, ¿no? Así como su hermano Aarón. Y bueno, ¿no? Y vemos que cuando eso, pues vemos a Moisés, un líder, ¿no? El líder, el pastor de todas esas ovejas, de todo ese pueblo, pues tiene que partir, ¿no? Una situación un poco triste, pero bueno, así es la realidad. Aquí también pasa, ¿no? Todos cuando perdemos a ese líder, ¿no? A ese pastor. Y bueno, es una situación triste, ¿no? Nadie quiere que eso suceda, ¿no? Pero tiene que suceder. Y vemos que pues el Señor que le dice a Moisés que bueno, tiene que elegir un sucesor. Y entonces pues vemos que el Señor pues elige a Josué. Tenían que nombrar a un sucesor para ocupar el lugar de Moisés. Pero no podía ser un hombre cualquiera, ¿verdad? Es como en la iglesia, ¿no? Si el líder se va por lo que sea, ¿no? Pues porque llegó su hora, el Señor lo recoge, o porque se tiene que ir a otro lugar y tiene que dejar a alguien ahí al pie, ¿no? De esas ovejas, de esas personas, alguien que tiene que cuidar de ese rebaño, ¿no? No puede ser una persona cualquiera, tiene que ser una persona, alguien que está en el espíritu, alguien controlado por el espíritu, ¿no? Y, eso tiene que ser claro. Vemos que Josué era esa persona, ¿no? Vemos que Josué era esa persona que siempre estuvo ahí, también con Moisés, y un hombre luchador, un hombre, pues bueno, en el espíritu, ¿no? Como dice la palabra de Dios, porque no podía ser cualquiera. Entonces vemos que Josué es el que Josué es el elegido para ser el sucesor de Moisés. Y Moisés pues entrega esta responsabilidad, ¿no? Moisés entrega esta responsabilidad a Josué y pues Josué lo tiene que asumir, ¿no? Lo asumirá. Y bueno, cuando lleguemos al libro de Josué, pues podremos aprender mucho más de Josué, ¿no? Podemos aprender mucho de Josué. Y vemos que, pues bueno, Josué es el escogido, es nombrado para ocupar el lugar de Moisés. No podía ser un hombre cualquiera, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestra iglesia, ¿no? Si el líder se va y tiene que dejar a alguien responsable, no puede ser una persona que viva en la carne. Tiene que ser una persona, ¿no? Que Dios escoja, una persona que vive en el espíritu y que asuma ese cargo, ¿no? Aquí vemos como delante de toda esa congregación, delante de toda la gente, pues Moisés impone sus manos y delante del sacerdote, delante de toda la congregación, vemos que él, pues bueno, poniendo sus manos simplemente para
para decir que al pueblo que él es el que va a tener la autoridad, ¿no? De que lo reconozcan como es el que va a tener la autoridad. Él es el responsable ahora de que ese pueblo pues tenga un líder, y él pone sus manos como en un rito para comunicar al pueblo que él es el elegido, y es el que va a tener la autoridad. Va a tener la autoridad, y que delante pues del sacerdote, pues como dice aquí en los últimos versículos, ya pues Moisés, pues bueno, él es a lo mejor Josué no va a tener que, a lo mejor ya no habla cara a cara como Moisés, ¿no? Con Dios, pero tiene ahí al sacerdote, ¿no? Tiene ahí a Eleazar, y él es el que pues pedirá dirección, ¿no? Al sacerdote. Y bueno, es bonito, ¿no? Que todos podamos ser partícipes, ¿no? De que cuando el líder pues tiene que elegir a un sucesor, es bonito, ¿no? Poder servirle a Dios, y que todos nos preparemos, ¿no? Es un proceso en el que todos nos tenemos que preparar. Ustedes que me escuchan, queridos oyentes, y es bonito que nos tengamos que preparar, porque algún día, pues, como pasó aquí con Moisés, un líder tiene que partir y escoger, para que algunos seamos asumir, ¿no? Ese reto de llevar a ese pueblo, a esas ovejas, para que no se queden sin su pastor, y que todos vivamos en el Espíritu, porque no puede ser una persona cualquiera. Y es bonito, ¿no? Que todos podamos aprender, ¿no? Estar unidos, vivir en un mismo espíritu, porque cuando el Señor tiene que escoger a un líder, no va a escoger a uno cualquiera. Todos tenemos que estar en vivir en el espíritu, no en la carne. Y es bonito, ¿no? Que todos nos preparemos para que algún día el Señor nos pueda llamar y podamos estar al frente y seguir sirviéndole para seguir guiando a su pueblo. Para que no, porque un pueblo, unas ovejas sin pastor, pues la verdad es que no puede estar, ¿no? Necesitan a su pastor. Y bueno, vamos a orar, y vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias, Papá de los cielos, por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu palabra, Papá, por todas tus enseñanzas, Señor. Yo te doy gracias, Papá de los cielos, porque vemos que cada día aprendemos mucho de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es ese manual de vida, Señor, para ese manual de vida que tú nos dejaste, para que cada día pudiéramos continuar, Señor, adelante, Papá, con todas estas enseñanzas que tú nos has dejado, Señor. Te damos gracias porque vemos que tú eres, Señor, el que resuelve todas las situaciones, todos los problemas, Señor, y aprendemos que podemos dejar en ti cualquier problema, cualquier situación, Señor, y confiar, y sabemos que tú lo resuelves de la mejor manera posible, Papá. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, porque nosotros queremos prepararnos cada día. Queremos prepararnos, Señor, porque sabemos que así como Moisés un día partió y tuvo que escoger a un sucesor, Señor, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, para servirte a ti, Papá de los cielos. Estamos aquí para servirte con amor, Señor. Queremos que tú nos vayas preparando cada día, Señor, porque queremos servirte, queremos llevar ese pueblo tuyo cada día, Señor, para que no se desvíen, Papá, y queremos ser esas personas escogidas como Josué, Señor, para que algún día podamos servirte con amor, hermoso Rey. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la vida de los que estamos aquí delante de ti, Señor, y por la vida de los que no se han podido conectar, Señor.
pero yo te doy gracias, papá. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque cada día tú nos bendices, Señor. Tú estás con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Somos ovejas tuyas, Señor, pero algún día queremos ser esos líderes para servirte, Señor. Y necesitamos, como dice tu palabra, estar en el Espíritu, Señor, y no en la carne. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a hacer cosas grandes con nosotros. Tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y queremos que cada día nos vaya mostrando ese plan, Señor, porque queremos servirte. Papá, no queremos ser una oveja, no queremos ser simplemente una oveja y caminar, Señor. Queremos crecer cada día. Queremos ir creciendo, Señor. No nos queremos quedar solamente en ovejas, papá. Así como Josué fue ese varón elegido, nosotros también queremos ser elegidos para servirte, Señor, para estar al frente tuya, Señor, y ser un líder, Señor, para seguir creciendo, papá. Yo te doy gracias en esta mañana, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Señor, y gracias una vez más por tu palabra, papá, que es viva y eficaz, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.